Muy bien, vamos a iniciar este módulo 8, que es la asociación de elementos pasivos y activos, que ya hemos hablado anteriormente en los primeros módulos de qué son estos tipos de elementos, que son aquellos que absorben, disipan o suministran y almacenan todas las magnitudes que proporcionan los los elementos pasivos suministran, los elementos pasivos capacitivos suministran voltaje, los elementos pasivos inductivos absorben o generan o inducen corriente. Estos elementos, ¿cuáles son? Los condensadores son elementos capacitivos, los elementos inductivos son las bobinas y los elementos resistivos son los que disipan este tipo de magnitudes. Ahora vamos a ver cómo se asocian, es decir, cuando hablamos de asociaciones, cómo podemos tener estos elementos conectados. Habíamos hablado a inicios de elementos resistivos. Bueno, comencemos por ese punto, ya que es algo bastante complejo y realmente para hacer la resolución de un circuito tenemos que tener esto bastante en claro. Muy bien, iniciemos esta parte 1 hablando de los elementos resistivos en serie. Ya habíamos visto como desde un preámbulo cómo ellos se vinculaban. Bueno, si tú me decías, Jesús, si tengo elementos conectados de manera secuencial o consecutivos gráficamente, de manera serie, podemos ver que hay una sola intensidad de corriente. Por eso es que en la lámina nos decimos que dos o más elementos están en serie si podría circular la misma intensidad. Efectivamente, si tenemos resistencias, que son aquellas que están ubicadas con colores, se colocó colores porque realmente las resistencias comerciales en los circuitos hoy en día se han reflejado o se distinguen por un código de colores, lo cual es, como cultura general, deben investigar cada color representa un número. No es que se representan todas de un rojo, de un mismo color, no. Realmente son 4 hasta 5 bandas que representan cada banda una especie de color. Eso es algo más preciso de cómo distinguir la magnitud de una resistencia a nivel del código de colores. Como consejo les dejo una investigación de que realicen a nivel práctico o particular la investigación de código de colores, de clasificación o de distinguir una resistencia con respecto a eso. Muy bien. Para cerrar ese punto, disculpen, también existen resistencias que son a nivel micro, que mantienen su cantidad o símbolo, que es lo que se utiliza en los circuitos digitales, y dices una vez su resistencia. Cuando vemos una placa o una computadora, cuando vemos ese pequeño o minúsculo símbolo rectangular plateado, eso es una resistencia también. Pero bueno, eso ya es algo a nivel cultural general. Mira, si tenemos una intensidad que pasa por estas 4 resistencias y es la misma intensidad, decimos, bueno, las resistencias están en serie y la intensidad de corriente va a ser la misma. Ojo, la intensidad de corriente va a ser la misma, no depende de la resistencia que por la cual esta pasa. Es decir, si tengo una resistencia de 5 ohmios, otra de 2 ohmios, una de 1 ohmio y otra de 7 ohmios, la intensidad va a seguir siendo la misma. ¿Qué es lo que va a variar, señores? La caída de tensión que se produce en ella. Como se los digo, una regla, por favor, se tiene que tener eso en cuenta. Si tengo una misma corriente en un circuito en serie, la corriente es la misma y lo que varía son las caídas de tensiones en dichas resistencias, la disipación de potencia en dichas resistencias. Como se puede ver a nivel de escritura abajo, cuando tengo un voltaje 1, un voltaje total se hace la suma de todas. V1, en este caso es la U1 más U2, es igual 3 puntos subvencidos a UN. Es decir, un voltaje, un generador en un circuito en serie va a ser igual a sus caídas de tensión UN veces la cual indique. Es decir, el voltaje va a ser igual a I por R1 más I por R2 y así sucesivamente I por Rn. Igual a la intensidad de corriente igual a la serie, el símbolo de que se refiere, que está del lado izquierdo, se refiere a una serie, que es lo que hemos venido adoptando, que 1 más U2 más UN, eso es una serie de voltaje R por I. Es una R equivalente, es igual a la serie de R por I, a la serie de voltaje. Muy bien, ya entendido ese punto, pasemos a la siguiente lámina. Asociación de resistencias en paralelo. Ya tenido en cuenta los conocimientos de una resistencia en serie, un circuito en serie,
hablamos de dos o más elementos que están en paralelo si están sometidos a la misma tensión. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo, señores? Realmente aquí esto es el inverso y se ve de una manera un poco más sustancial. Un contenido un poco más a lo matemático, por así decirlo. Veamos sin embargo la gráfica únicamente. ¿Qué vemos en la gráfica? Vemos un circuito analógico con sus partes internas, vemos tres resistencias, vemos tres corrientes que subdividen, a pesar de no ver un generador o una fuente de voltaje independiente, podemos asumir que existe uno y por ende existen unas corrientes que se subdividen en el nodo que se encuentra en la parte izquierda, en nodo 1, y este se va a la parte derecha, que es el nodo 2. ¿Cuántas ramas podemos apreciar en ese nodo? Podemos apreciar 3 ramas y podemos apreciar 2 mallas, o hasta 3 mallas. Claro, porque si yo me doy un camino cerrado, puedo ver que en R1 pasa una corriente, por R2 pasa otra corriente y por R3 pasa otra corriente. Entonces, realmente, ¿cuántas mallas estaríamos viendo? Si vemos R1, por el lado de arriba hay un camino que pasa por R1, camino que pasa por R2, el otro camino pasa por R3. Entonces tú me dirás, oye Jesús, pero veo dos nada más resistencia, dos figuras rectangulares. Sin embargo, no estás considerando a la total de estas. Vemos una entre R1 y R2 y vemos una R2 y entre una R3 y vemos la total, que es la que pasaría de R1 a R3 sin considerar R2. Entonces, ¿cuántas mallas serían? Serían 3. Muy bien. Pasamos a la parte de las ecuaciones. Podemos ver una I sub I de T, que es una intensidad de corriente con relación al tiempo, la cual va a ser una I por R1 más una I por R2 y una I por R3. Ponemos que todas están saliendo y todas entran al nodo, es decir, se suman todas y eso va a ser igual a I sub T, que es la que está entrando. Primera ley de Kirchhoff. Muy bien, eso va a ser igual en este caso, la variación o la conductividad de esta, que es el inverso de la resistencia, o el paralelo, mejor dicho. Entonces, ¿cómo yo saco mi corriente total? Haciendo el paralelo de esta. Decimos que 1 entre R sub total, o R sub EQ, es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y tenemos el paralelo total de ellas, para sacar la R total y así sacar el total de la I sub I. Ok, entonces, cuando hablamos de G sub 1, hablamos de conductancia. La conductancia viene grabada en Siemens, que fue lo que vimos en una de las primeras láminas, y se denomina con la letra G. Sin embargo, cuando hablamos de un paralelo y una conductancia es algo similar. Sin embargo, en ingeniería particularmente se toca ese punto como paralelo, no como conductancia, pero realmente es válida ese tipo de observaciones. Entonces, como podemos ver en la ecuación, decimos que bueno, sacamos ese paralelo de la serie de las R sub 1, R sub I, que es donde pasan las distancias por corriente, y bueno, ahí tenemos la conductancia, la serie de conductancias, se resuelve las conductancias y se saca la corriente. Perfecto. Considerando las conductancias como se ven en la resistencia de abajo, realmente es la sumatoria de todas las conductancias para tener la corriente, que es lo que necesitamos. Muy bien, en este circuito, como les digo, ¿qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que se mantiene consecutivamente igual? Los voltajes, las tensiones. Eso es lo que indica la parte de arriba. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces tú me dirás, oye, pero obviamente las corrientes son distintas, las tensiones son... ¿Por qué las tensiones son distintas? Mira, porque realmente desde el punto del nodo A al punto del nodo B existe la misma tensión. ¿Se entiende? Como son diferentes corrientes, la tensión tiene que ser la misma y dependiendo de la resistencia va a variar esa corriente. Muy bien, entendida esa parte, vamos a pasar con el siguiente módulo, la cual hacemos un poco más de énfasis con la asociación de los otros elementos pasivos de un circuito.